Tomás Morales, profeta de nuestro tiempo. El padre Tomás Morales, fundador de las Cruzadas de Santa María, fue el noveno de una familia de 10 hermanos. Nacido el 30 de octubre de 1908 en Venezuela, pronto regresó a España y estudió en el Colegio de los Jesuitas de Chamartín. Sigue brillantemente los estudios de Derecho. Como presidente de los estudiantes católicos, defiende la fe en la agitada Universidad Española de entonces. Termina la carrera con premio extraordinario. Sus objetivos entonces eran ganar unas oposiciones, casarse y sacar una cátedra. Pero Dios se interpuso. En Bolonia, mientras hacía su doctorado, le hace ver su vocación. Echa a rodar sus planes e ingresa en la Compañía de Jesús. Va a Bélgica a formarse, pues la Segunda República ha expulsado a los jesuitas de España. Es ordenado sacerdote en Granada un 13 de mayo de 1942. En Madrid, en 1946, inicia una intensa labor con los trabajadores. Funda el Hogar del Empleado y promueve múltiples obras sociales. El padre Morales consagró su sacerdocio a animar a los laicos a santificarse en medio del mundo sin salir del mundo. Su carisma se plasmó en varias fundaciones. El padre Morales fundó primeramente un instituto masculino que son los Cruzados de Santa María. Los Cruzados de Santa María, que tienen nuestras mismas reglas, nuestras mismas indicaciones pedagógicas del mismo fundador, pero tienen un gobierno distinto porque el padre Morales quiso que fuésemos dos institutos distintos. Además de esto, pues fundó también una obra matrimonial que son los Hogares de Santa María, que jurídicamente tienen el reconocimiento de Asociación Pública de Fieles. Y junto a ello también un movimiento apostólico. Un movimiento apostólico que no es una obra de consagración, sino un movimiento de formación de jóvenes, que es la Milicia de Santa María. Su honda experiencia espiritual y educativa fluye en sus libros Forja de Hombres, Laicos en Marcha, Hora de los Laicos y Semblanzas de Testigos de Cristo para los Nuevos Tiempos. Fiel, incansable, de voluntad firmísima, actuaba apoyado en la fe, la oración, el amor al Papa, a la Iglesia y a la Virgen. Pero, ¿cómo logró ganarse tantos corazones? Conocí al padre Morales cuando era estudiante en la Universidad Complutense de Madrid. Tengo que confesar que al principio no me cayó nada simpático, porque era una persona adusta, exigente, y a mí no me cayó simpático. Yo dije, yo a esta persona creo que no voy a volver a verla más porque no me agrada. También porque lo que él predicaba y lo que él decía chocaba frontalmente con esos anhelos que tenía yo de independencia al ser universitaria en Madrid. Pero Dios tenía planes para Lidia que ella ni imaginaba. Fíjense ustedes si después me resultó simpático el padre Morales, y no solamente simpático, sino convincente, que desde entonces nunca más me separé de él. Y he trabajado a su lado, pues, 30 años. Una de las claves de su éxito eran los ejercicios espirituales de San Ignacio. Después de unos campamentos de verano me invitaron a realizar unos días de ejercicios espirituales. Conocí al director de la tanda, que era el padre Tomás Morales. Realmente me cautivó, sobre todo porque era una persona de Dios, y descubrí que en él podía depositar toda mi confianza y que iba a ser pues realmente un buen director espiritual. Entendí que mi vida tenía sentido si me entregaba totalmente a Dios, si me entregaba totalmente al plan que Dios tenía conmigo. Y sí, claro que sí, me convenció totalmente el padre Morales. De ejercicio siempre salía siendo apóstol. O sea, es un encuentro tan fuerte con Dios que realmente eso
es obligatorio salir y contarlo. Y además el padre ahí tenía dotes no solamente de hombre de Dios, sino que realmente era muy pedagogo, ¿no? Inmediatamente decía, al día siguiente, el lunes, cuando tú llegues a clase, tienes que contarle a tus compañeras o tus compañeros lo que has hecho este fin de semana, vuestros 4 días. Entonces, el decirlo en público también te comprometía mucho. Y eso daba mucha fuerza a la persona. Yo he dicho en público que me he encontrado con Dios, ya no puedo ser igual que antes. Consecuencia de los ejercicios era la dirección espiritual. El padre Morales la impartía respetando la libertad de cada persona. Me ha impresionado que en la dirección espiritual y en ese trato así directo personal ha sido su delicadeza, el respeto con las personas, que siempre respetaba, la libertad que dejaba y siempre con muchísimo cuidado, y al mismo tiempo un hombre de Dios que sabía decir muy valientemente la verdad. La dirección espiritual del padre Morales era muy sencilla. Normalmente pues, yo iba a hablar con él pues, una vez al mes o así, pero todas las semanas me confesaba con él, y al final de la confesión pues, una frase que me decía o una orientación que me daba pues, era como una pepita de oro que yo iba guardando. Me llamó la atención que el padre cuidaba las vocaciones, tuvieran 25 años o tuvieran 14. Con 14 años decirle que tienes vocación, pues enseguida se reía. Decía, vale, bien, vamos a hacer un orden de vida. Media hora de oración, la misa diaria, la lectura espiritual, me vas escribiendo cada 15 días. Y dices, bueno, habrá vocación aquí o será una tontería de una chiquilla, ¿no? Y sin embargo, pues lo cuidaba y le daba un valor inaudito, ¿no? Entre las muchas virtudes que cultivó el siervo de Dios, llamaba mucho la atención su fe. La fe que tenía era una fe, él no veía dificultades, y era una fe además que nos transmitía y nos... Por ejemplo, a mí a veces me encomendaba algunas cosas que a mí me parecían imposibles, y sin embargo él suavemente me decía que sí, que lo iniciara, que lo hiciera. Después terminaba la experiencia dándole la razón a él, ¿no? Por la fe que él tenía, ¿no? Un ejemplo entre muchos. Una vez, el padre Morales pidió a Lidia algo inaudito: que consiguiera regalados los planos de la futura residencia de la calle Benito Gutiérrez. Y la fe del padre Morales hizo que yo insistiera en que quería los planos sin dinero. Y cuando volví, se lo conté al padre Morales, yo toda ilusionada y toda eufórica de lo que había ocurrido, y él solamente contestó: mayores cosas veríamos si creyéramos. Si tuviéramos fe, moveríamos montañas. Me impresionaba mucho la fe. Tenía una fe robusta, una fe enraizada en la tradición de la Iglesia, en el magisterio, una fe que le hacía ver en todo a Dios y sobre todo en el prójimo. Gracias a esa fe se extendieron las cruzadas de Santa María por América y Europa. Fe y obediencia. Cuando llegan a Alemania en el año 92, sin dominar aún el alemán, Lidia les dice: hay que dar ejercicios espirituales en Múnich. Fui a la capilla y le dije al padre Morales: padre, ahora estás en el cielo, ¿me puedes ayudar? Si tiene que haber ejercicios espirituales en Alemania, tienes que organizarlo tú porque yo no puedo. Y dimos los ejercicios en un alemán mal, como sabíamos hablarlo entonces, pero de esas 5 chicas que al principio hicieron los ejercicios, pues una es carmelita, otra es religiosa, también de vida consagrada, y otra de ellas, la tercera, es cruzada de Santa María. Otra prueba de la fe recia del fundador fue su fidelidad al magisterio de la Iglesia, a pesar de las desviaciones doctrinales de los años posteriores al Concilio Vaticano. Supo muy bien mantener en la línea y de hecho en esos años organizaba de actividades formativas paralelas o al menos a nivel interno para las cruzadas y militantes, en las que se basaba, por ejemplo, unas charlas sobre el credo del pueblo de Dios de Pablo VI. Entonces formaba para que conociéramos bien los documentos del magisterio, los documentos de los papas. Siempre nos recomendaba que leyéramos las encíclicas, de ir a lo fundamental, a los documentos de la Iglesia. Con los papas que él conoció, especialmente con Juan Pablo II, su sintonía fue total. ¿No lo sería hoy también con el Papa Francisco?
Tengo la impresión cuando escucho al Papa Francisco que muchas veces estoy escuchando al Padre Morales. Hablan lo mismo, lo dicen de distinta manera, pero el contenido y el fondo es el mismo. Y por eso doy gracias al Señor por este Papa y doy gracias al Señor por el Padre Morales que nos ha transmitido precisamente lo que la Iglesia necesita en estos tiempos y nos ha puesto y nos ha dado las condiciones de vida para que podamos contribuir a la evangelización y a la nueva evangelización del mundo. El fundador era un enamorado de María y soñó con que todos se enamoraran de ella. Fue el promotor de la Vigilia de la Inmaculada, celebrada por primera vez en diciembre de 1947. Hacía rezar el rosario y organizaba multitud de actos y peregrinaciones a santuarios marianos, Lourdes, Fátima. Sí, el Padre Morales, una de las reglas, dice que la cruzada es María, y solo eso, y nosotros santos por María, y que no podemos ser auténticas cruzadas si no estamos locamente enamoradas de la Virgen. Pero no solamente el Padre Morales nos enseñaba un amor piadoso de prácticas a la Virgen, sino un amor de imitación de las virtudes de la Virgen, y continuamente fortaleza de la Virgen, humildad de la Virgen, confianza. El Padre Morales moría en olor de santidad en Alcalá de Henares el 1 de octubre de 1994. Tenía 86 años de edad. En marzo de 2007 se clausuraba solemnemente la fase diocesana de su proceso de beatificación. Presidió el arzobispo de Madrid, cardenal Rouco Varela. La positio, con los documentos, testimonios, fama de santidad y favores del Padre Morales, se entregó a la Congregación para las Causas de los Santos el 26 de junio de 2013. Sus restos yacen hoy en la cripta de la Casa de Robacías, en Madrid. En ella vivieron unos días, en distintos momentos, dos futuros papas: los cardenales Joseph Ratzinger y Jorge Mario Bergoglio. El actual Papa Francisco, cuando estuvo en España, pues vivió en una casa de las Cruzadas en Madrid, y entonces allí, viendo la tumba del Padre Morales, hizo una reflexión en voz alta diciendo: ustedes serán muy fértiles en la Iglesia, darán mucho fruto de vocaciones, dice, porque tienen un gran amor al fundador. Su fundador ha dado mucho fruto en la evangelización profunda, honda del mundo universitario, sobre todo de las jóvenes. Ha convertido a los grupos de cruzadas y de militantes de ellas grupos vocacionalmente muy ricos. Conocí al Padre Morales personalmente cuando era obispo de Ávila. Tuve la impresión de que me encontraba con un santo. No puedo olvidar las palabras que me dijo, que se están cumpliendo. No, gracias por lo que hace. Gracias por todo el lío que hace. Tomás Morales, profeta de nuestro tiempo.